La tabla periódica de elementos químicos no ha sido siempre de la forma en que la conocemos ahora. En un principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera y la más sencilla fue la de clasificarlos por masa atómica, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. A través de los años se fueron adoptando otras clasificaciones hasta llegar a la tabla periódica que utilizamos hoy en día. En 1817, el químico alemán Johann de Reiner clasificó los elementos químicos tomando en cuenta su masa atómica, ordenó los elementos químicos en grupos de 3 en 3 llamándolos tríadas. En 1963, el químico inglés John Newlands clasificó los elementos en grupo de 8 creando la ley de las octavas. En 1869, Dmitri Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de la tabla periódica. Esta tabla fue la primera presentación coherente de la semejanza de los elementos. En su diseño dejó huecos en blanco, pronosticando el descubrimiento del escandio, el galio, el germanio, el tecnecio. En 1913, el químico inglés Henry Moseley rediseñó la tabla reagrupando los elementos en orden creciente de número atómico. Se podría ordenar poniendo primero los elementos que se utilizan en los fármacos de las diferentes especialidades de enfermería. Por ejemplo, en la enfermería oncológica se hace uso del cisplatino, teniendo como elemento el platino. Como también en la enfermería de cuidados intensivos se usa el metamizol, que tiene óxido de titanio, que es un compuesto. En mi opinión, una forma interesante de ordenar de manera diferente los elementos sería de forma circular. Este diseño propuesto por el investigador Mohd Abubakar conserva la clasificación de grupos y de periodos de la tabla de Mendeleev. Sin embargo, los leonantínidos y actínidos continúan siendo colocados fuera de la tabla periódica. Si quisiéramos incluir a estos grupos de elementos en el círculo, la tabla quedaría de la siguiente forma, debiendo tener en cuenta que los lantánidos pertenecen al periodo 6, mientras que los actínidos pertenecen al periodo 7, y que ambos grupos pertenecen al grupo 3b. El primer elemento químico es el plomo. Cuando el uso del elemento está en interacción con el humano, causa daño a la salud debido a que sus compuestos se quedan en suspensión y pueden ser transportados. Esto se puede prevenir limpiando los pisos y otras superficies con un trapeador o esponja húmeda. Como segundo elemento químico tenemos el cloro. El uso del cloro y de los desinfectantes tradicionales se ha utilizado por un buen tiempo. Hay otros productos alternativos de tecnología ecológica. Como tercer elemento químico tenemos el mercurio. La primordial preocupación es que el mercurio viene dado del agua y de los sedimentos. En el año 2013 se adoptó el primer acuerdo global en beneficio del planeta abordando el tema del mercurio. A continuación presentaremos las conclusiones. La tabla periódica ha sufrido cambios desde su creación. La más significativa fue la incorporación de gases nobles y los grupos correspondientes a los lantánidos y actínidos a finales de 1933. Los grandes cambios científicos dependen del pensamiento crítico y de las conclusiones que les permiten. La tabla periódica es una muestra. Los elementos que están involucrados en la contaminación ambiental a la larga tienen consecuencias cancerígenas para los seres humanos, ocasionando una muerte silenciosa.